San Lucas en el capítulo 9 y estamos estudiando del verso 23 al 27. Bueno, hoy estaremos específicamente en los versículos 25 al 27 porque ya vimos los tres primeros. Dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, ya hemos estado mirando cómo el Señor precisamente nos ha venido enseñando de una manera progresiva acerca de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana depende de Él. Debemos vivir en Él, ser como Él, testificar como Él y hasta morir como Él para gloria del Padre. Debemos luchar por un estilo de vida tal que lo mostremos a Él en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. Como diría Pablo, nosotros debemos vivir en Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, debiera ser nuestra frase principal, nuestro lema principal. Así que ser como Cristo y glorificarlo es nuestra obligación por una simple razón. Él es nuestro dueño y Él nos compró con su sangre. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en los versos 19 y 20, nos va a enseñar esta verdad. No sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Así que, ¿cómo debe ser nuestra vida? Pues apegada a la voluntad de Dios, fiel reflejo de lo que Cristo es en sí mismo. Todo lo que hago, todo lo que vivo, debe ser en la voluntad de Dios y para gloria de Dios. ¿Qué compro? Lo que Dios quiere. ¿Qué estudio? Lo que glorifique a Dios. ¿Dónde trabajo? Donde Dios me ubique. ¿A dónde voy? Donde Dios me lleve. ¿Qué hago con mis bienes? Usarlos según Dios quiere. Todo porque no soy dueño de mí mismo. Y fíjense que esto es negarse a sí mismo. Es Él quien gobierna. Yo, como diría Juan el Bautista, he menguado y Él ha crecido en mí. Y por tanto, como me negué a mí mismo, tomo su cruz. Y tomar la cruz no es más que morir en Él. Y morir en una doble dimensión. Morir al hombre viejo, al hombre caído, morir a nuestra vieja naturaleza, la vieja naturaleza adámica, morir en la carne, pero también morir en el cuerpo por causa de Cristo. Y esto por ser testigos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense la realidad nuestra. Cristo en nosotros. Cristo tomando las riendas de nuestra vida y llevándonos por sus caminos de santidad, de justicia, de verdad, por los caminos de la voluntad del Padre. Así que eso es tomar la cruz, un estilo de vida que muestra que la carne
ha muerto y sigue muriendo, pero que nosotros testificamos de Él y somos luz de Él, y al ser esa luz que irradiamos en el mundo, podemos ser perseguidos, ultrajados y hasta podemos terminar muertos. Esa es la realidad de tomar la cruz. Implica morir en esa doble dimensión, como lo he dicho, porque es lo que el mismo Señor ha establecido para nosotros. El mismo Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, nos dijo: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un seguir permanente a Jesús, un vivir permanente como Jesús, para un testimonio como Jesús, que va a causar problemas en el mundo y que va a generar para nosotros dificultades serias que pueden terminar en muerte. Eso es tomar la cruz. Luego el Señor nos enseñó sobre perder la vida, y ya vimos que en ese contexto significa que hemos quitado de nosotros el dominio del hombre viejo, hemos destronado la carne, y esto está en relación directa con lo que he dicho anterior, hemos destronado a la carne de nosotros, del control nuestro, y Cristo es quien orienta todo lo que somos y hacemos. En ese sentido, perdemos la vida para el mundo, porque al testificar de Cristo, ya lo vimos, nosotros nos ganamos el odio y el rechazo del mundo. Nos ganamos precisamente que el mundo se venga contra nuestra propia vida. Pero el que salva su vida, es decir, el que deja que el hombre viejo sea el que gobierne, el que deja que la carne sea quien controle, persiguiendo lógicamente el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, ese terminará aquí muy bien, pero en la eternidad condenado. Por eso, el tomar la cruz, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz y seguir a Jesús es clave para poder ganar la vida, aunque perdamos la vida aquí. Ahí están esas paradojas que el Señor nos deja en su Evangelio, que nos indican claramente la gran responsabilidad que tenemos nosotros de vivir para Cristo, aunque perdamos el mundo y todo lo que eso implica. Ahora, enseguida, en el verso 25, Lucas nos sigue instruyendo al respecto. Él dice: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjense que mantiene la enseñanza. Y la pregunta realmente es importante. ¿Cuál es el resultado de una vida en donde se tenga todo? Bienes, lujos, fama, poder, diversión y tantas cosas más. En términos del verso 24, teniendo a salvo la vida, o como dice este verso, ganando el mundo, ¿qué resultados tenemos? La respuesta es simple. El mismo Lucas inspirado nos dice: quien gana el mundo se destruye a sí mismo, se pierde a sí mismo. Hacer la voluntad de la carne, tomar el propio control de la vida, no es más sino el camino más corto para la muerte eterna. Tener nosotros dominio de nosotros mismos no es más que tomar el atajo al infierno. Por eso el mismo Señor nos instruye para que en Él, y negándonos y asumiendo su cruz, podamos también de esa manera tomar el atajo, pero al cielo. Fíjense que esto es lo que Jesús quiere. No que nos perdamos, sino que alcancemos la gloria eterna.
Ganar la vida aquí es un suicidio espiritual. Ganar la vida aquí es un suicidio eterno. Tenerlo todo aquí, gozar de todo aquí sin que Dios esté presente y sin que Dios se glorifique en nosotros, no es más que suicidarnos. Y suicidarnos para siempre. Suicidarnos para toda la eternidad. Lo único para lo que sirven nuestros deseos carnales y logros materiales, sin la presencia de Dios en nuestra alma, para lo único que sirven es para llevarnos al infierno, para llevarnos a la muerte eterna. Así que piense que el camino en el reino de Dios es totalmente opuesto al camino del mundo y de ganar el mundo. Totalmente opuesto. El camino del hombre, el camino del mundo, es el camino de levantar la autoestima, de afirmar el propio ego, de gozar de la vida, de gozar de bienes, como dice el Evangelio, de ganar el mundo, tenerlo todo aquí y ahora y disfrutar la vida a la ligera. Eso es totalmente opuesto a lo que Dios establece. Para el que es creyente, el que es discípulo de Jesús, el camino que nosotros tomamos es el camino de Cristo, que implica reemplazar nuestras propias pretensiones por las de Cristo, nuestra propia voluntad por la de Cristo, nuestros propios pensamientos por los de Cristo, nuestro propio camino por el de Cristo. Y esto no es más que acoger absoluta y totalmente la voluntad de Dios. El camino del reino de Dios es el camino del desprendimiento de todo lo propio. Y en ese sentido no nos destruimos a nosotros mismos, no perdemos la vida. Seguir a Cristo es romper con el pasado, romper con la naturaleza vieja para gozar de la nueva que Él nos dio, pero para estar en la voluntad que Él quiere dar, transmitirnos, para que estemos en su voluntad que Él nos revela. Así que allí están las paradojas que Jesús nos presenta. Ganar el mundo es disfrutarlo todo aquí, pero al final es un camino que, aunque parece bueno, nos lleva a la muerte, como lo dice el libro de los Proverbios. El salmista en el 49:6 nos dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué viene qué bien de este mundo? ¿Qué posesión de este mundo? ¿Qué deseo de este mundo? ¿Qué alegría, comillas, de este mundo puede lograr que nosotros seamos redimidos? ¿O qué deseo de este mundo puede llevarnos a redimir a otros? El salmista es claro: ninguno, ninguno, porque solamente hay un redentor, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y solamente cuando ese mediador, cuando ese Señor y Salvador actúa, es cuando la redención puede ser una realidad en nosotros mismos y en aquellos a los que les predicamos el Evangelio de la redención. Fíjense entonces, la vida aquí, ganando el mundo, nos llena de todos los placeres, de todos los bienes, de todo lo demás. Pero eso no tendría sentido si nuestra alma está lejos de Dios, si hemos puesto en primer lugar nuestra vida, más que la vida de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hay un relato en la vida de Alejandro Magno, o de Alejandro Magno,
en donde se nos muestra lo preocupado por Él, por las cosas del mundo, por los bienes del mundo, por esta vida. Y es interesante lo que al final dice. La historia nos relata una situación que es bastante interesante. Él antes de morir dijo que mi ataúd sea transportado a hombros por los médicos más eminentes de la época, que los más ilustres médicos me transporten para llevarme al mausoleo. Luego dijo que en el trayecto hacia mi tumba esparzan todos mis tesoros, los más valiosos. Y después dijo que se me dejen al descubierto mis manos y que la gente vea mis manos cuando yo vaya pasando. Y un general le preguntó, ¿y eso por qué? Y él respondió, deseo que los ilustres médicos me transporten para demostrar que ante la muerte nadie tiene poder. Deseo que en el trayecto de mi tumba me esparzan mis tesoros para que la gente entienda que los bienes materiales al final quedan aquí y en el más allá no nos sirven de nada. Y que se me dejen descubiertas las manos precisamente para eso, para que la gente vea que a este mundo vinimos con las manos vacías y partimos con las manos vacías. Fíjense el valor de los bienes espirituales. Fíjense el valor de lo que Cristo viene a darnos, superior en grado sumo a todo aquello que el mundo nos puede ofrecer. Y fíjense que lo que nosotros perseguimos muchas veces son los bienes de este mundo. Y no quiero decir con esto de que no sean necesarios. Lo que quiero decir con esto es que no sean nuestra obsesión más que Dios. Y que no sean más deseados que Dios mismo. Porque no se pueden tener dos señores. Ganar el mundo para irme con las manos vacías. Ganar el mundo para irme a una eternidad en muerte eterna. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos salvos y Dios quiere una vida en la que nosotros, guiados por Él, sepamos manejar nuestros bienes de tal forma que no se constituyan en ídolos aquí y ahora. Son dos cosas que el Señor quiere en ese sentido para que disfrutemos de los bienes aquí y ahora, pero sin perder el sentido de la eternidad, del goce con Él en el cielo. Lucas entonces, inspirado por el Espíritu, nos deja una verdad bien hermosa en esta primera parte. Un estilo de vida en donde, viviendo en Jesucristo aquí en la tierra, sepamos administrar lo que tenemos y con lo que tenemos glorifiquemos a Dios. De esa manera, nosotros no perderemos el sentido del cielo, el camino del cielo, la vida del cielo. Ahora, en el verso 26 continúa Lucas diciéndonos, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Marcos dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Fíjense que la vergüenza es un sentimiento, puede ser negativo, puede ser positivo. Muchas veces sentir vergüenza afecta nuestra dignidad.
pero muchas veces sentir vergüenza afirma nuestra dignidad. Así lo presenta la Biblia. Fíjense que por Jesucristo nosotros podemos sufrir persecución. Nos pueden ridiculizar. Se pueden burlar de nosotros por ser cristianos. Pero eso no tiene por qué afectarnos a nosotros. Eso no tiene por qué llevarnos a nosotros a sentir vergüenza. Si yo siento vergüenza ante los hombres por ser cristiano, me estoy ubicando en un sitio que me pone en riesgo delante de Jesús. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, de él me avergonzaré. Fíjense el cuidado entonces que hay que tener cuando se trata de afirmar la fe y demostrarla al mundo, pase lo que pase. Pero también la Biblia nos muestra lo contrario, no sentir vergüenza. Miren, por ejemplo, los casos que uno encuentra en la Biblia. El apóstol Pedro dice en 4:16 en la primera carta, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No importa que me critiquen, no importa que hablen de mí, no importa que digan de mí, yo soy de Cristo, defiendo la causa de Cristo y que los hombres hablen, no me afecta y no tengo por qué sentir nada en mi corazón. El mismo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Todavía Pablo es también firme. Avergonzarme del Evangelio que trae vida y salvación a los hombres, eso sería ilógico. Avergonzarme de una palabra que transforma y libera al hombre y le da la eternidad en Dios, eso sería absurdo. Pero puede pasar. Puede pasar porque nuestro corazón nos puede jugar malas, nos puede permitir o nos puede llevar a malas circunstancias, a circunstancias negativas. Miren un caso, 1 Corintios 15:34. Pablo dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y miren que esta vergüenza es positiva. Para vergüenza vuestra lo digo. Debemos sentir vergüenza cuando vemos el pecado en la iglesia y no hacemos nada. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar. Debemos sentir vergüenza cuando entra una doctrina errada a la iglesia y nos quedamos callados. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar en la carta a los Corintios. Dice él, de vergüenza debió darle. Entró la doctrina errada de la no resurrección y nadie defendió la palabra de Dios. Eso debe dar vergüenza. Entró el pecado en la iglesia y nadie dijo nada. Dice Pablo, eso debe darle vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo está construyendo su iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Pero es cierto que allí en la iglesia está un grupo de personas, y son la iglesia, para que defiendan el Evangelio y defiendan el testimonio de la iglesia en el mundo y la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué puede pensar el mundo de una iglesia que permite el pecado dentro de ella? Por eso es que Pablo dice, vergüenza debe darle. Inclusive, antes, si usted lee el capítulo 6 de esta primera carta, Pablo va a decir, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio
Y esto ante los incrédulos, Pablo dice, qué vergüenza. Y lo dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Es que los hermanos no pueden solucionar sus problemas allí dentro de la iglesia. ¿Por qué tener que llevar un pleito fuera de la iglesia? ¿La iglesia acaso no tiene capacidad para solucionar las dificultades que dentro de ella pueden presentarse? Y la respuesta es un sí rotundo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene el espíritu de sabiduría de Cristo, y con ese espíritu de sabiduría de Cristo y la palabra de Dios puede tener entonces la iglesia toda capacidad para solucionar sus problemas. Pero fíjense que esto debe dar vergüenza. No tener conocimiento, y por no tener conocimiento permitir pecado y falsas doctrinas y y actuaciones equivocadas dentro de la iglesia. Dice Pablo, vergüenza debe darles. En el fondo lo que está diciendo es una iglesia floja que no estudia la escritura y que por eso está hecha un disparate. ¿Ve? Esa vergüenza es apropiada a lo que propone Pablo. ¿Para qué? Para que los lleve a reaccionar y hacer algo a favor. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjense, hay unas actuaciones que la iglesia hace, ¿para qué? Para que se genere la vergüenza en el hermano que está siendo señalado por una situación de pecado y de error, con la única intención de condenarlo. No. ¿De mandarlo al infierno? No. ¿De odiarlo? No. Con la única intención de que se arrepienta. Pero miren que hay que hacerlo. Y la iglesia puede pasar por vergüenza por no hacer lo que le corresponde. Entonces, fíjense, dos tipos de vergüenza. Una, porque hicimos lo que no debimos hacer y nadie reaccionó frente a eso. Qué vergüenza. Y otra, desde este punto de vista, hacer lo que tenemos que hacer porque se está viendo que hay un error y se hace para la vergüenza del que cometió el error y se arrepiente. La iglesia no tiene que avergonzarse de ninguna de las dos formas. Avergonzarse de esa manera es avergonzarse de Cristo y de su palabra. Ese es el problema en el fondo. Y fíjense que Pablo lo está diciendo. Vergüenza por no conocer el Evangelio que produce situaciones de pecado al interior de la iglesia. Eso es peligroso. Y vergüenza porque se descubre el pecado, se señala al pecador para que se avergüence y se arrepienta. Yo me imagino la vergüenza que tendría la pecadora cuando le lavó los pies a Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Cómo estaría esa mujer? De pronto sintió vergüenza. Pues su pelo suelto está diciendo soy prostituta. Secarse los pies a Jesús con su cabello, lo está diciendo. Pero en el fondo es un acto de amor y de arrepentimiento. Esa vergüenza que ella sentía no debió durarle mucho cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Es como si Jesús le hubiera dicho, mira, recógete el cabello y vete tranquila. Y en ese sentido, recógete tu cabello y ven, que nadie te afecte cuando te digan prostituta, porque ya eso murió aquí conmigo. Yo te perdono. No tienes por qué sentir más vergüenza. Ve en paz. Jesús la liberó con su palabra. Y fíjense que eso es lo importante. No podemos dejar de pasar por alto esto. Primera de Timoteo 6:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo está resaltando eso. No puede sentir vergüenza de lo que está haciendo porque sabe que lo que está haciendo está fundamentado en el Evangelio. Eso sería una locura sentir vergüenza. Conoce el Evangelio. Así que avergonzarse por lo que está haciendo sería ilógico. Sería ir en contra del Evangelio. No puede sentir vergüenza. No me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de su poder. O en 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Qué vergüenza, tu líder preso, pero preso por causa de Cristo. Ah, entonces no siento vergüenza. Preso por causa de Cristo, no siento vergüenza. ¿Mm? No te avergüences de dar testimonio del Señor, Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué, Timoteo, te vas a avergonzar? Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. ¿Ven lo importante que es eso? No avergonzarnos nunca del Evangelio. No avergonzarnos nunca de lo que hacemos por causa de Cristo. No avergonzarnos nunca por testificar de Él, por glorificarlo a Él. ¿Por qué? Y al revés, sentir vergüenza cuando estemos viendo algo malo, pecado en la iglesia y no estemos haciendo nada. Sentir vergüenza cuando sabemos que tenemos que hacer muchas cosas en la iglesia y no estamos haciendo nada. Y que son precisamente mandatos de Cristo para que la iglesia funcione bien. Debo sentir vergüenza. Debemos sentirnos avergonzados. No estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga como parte del cuerpo de Cristo. ¿Lo ve? Ahora, lo interesante es que esta vergüenza primera de avergonzarme, de no avergonzarme por causa del pecado o de avergonzarme por hacer la voluntad de Dios, lo que nos está mostrando aquí es que hay una falla espiritual y una falla espiritual seria en nosotros. O realmente no se es creyente, porque si se va para el infierno es porque no ha sido creyente. Y eso es lo que uno percibe aquí. Si me avergüenzo de Cristo y si me avergüenzo del Evangelio y si me avergüenzo de las palabras de Cristo es porque nunca he sido creyente. Hay unas vergüenzas que pasamos, pero que son de descubrimiento nuestro, nos arrepentimos y buscamos al Señor, hay perdón.
pero hay unas que, como dice el Evangelio aquí, son vergüenzas que traen muerte. Y esas realmente ya serían de los impíos. Los llevarán al infierno. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Fíjense, hay unas vergüenzas que pueden corregirse si somos creyentes honestos, guiados por el Espíritu de Dios, no nos llevarán al infierno, pero corregimos la situación. Estas vergüenzas que llevan a la muerte son precisamente las que sienten las personas que nunca han sido creyentes. Lo dice el Señor muy claramente. Por eso, la lealtad a Jesús tendrá su recompensa. La vergüenza de Jesús, la traición a Jesús también tendrá su recompensa. Y en este caso, la muerte eterna. Si somos fieles y nunca nos avergonzamos de Él aquí, Él será fiel con nosotros y no se avergonzará de nosotros en la eternidad. Si luchamos por seguirle en este mundo, en el venidero Él nos reconocerá como discípulos suyos. Pero si en nuestra vida nos avergonzamos y le negamos, aquí llegará el día cuando Él venga y nos lleve, será para muerte eterna. Cuando se dé el juicio inmediato, será la muerte eterna, muerte para siempre. Es lo que pasó a Israel en tiempos de Jeremías. En Jeremías nos presenta el caso del pueblo de Dios que no sintió vergüenza de su maldad. Y Dios declaró a los israelitas pecadores no arrepentidos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Estamos en el capítulo 6. Y aparecen las sentencias. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. Una vergüenza como esta, de pecador no arrepentido. Hicieron abominación y no se avergonzaron y no se arrepintieron. Y dice el texto, ni aún saben tener vergüenza. ¿Ve la diferencia de las vergüenzas? La de un creyente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, siente vergüenza, se arrepiente y entra en la dinámica de hacer lo que le corresponde. Eso es necesario. El creyente tiene que darse cuenta de aquello que le da vergüenza, pero porque afecta su relación con Dios, y tiene que de inmediato arrepentirse y asumir el camino que le corresponde en esa voluntad de Dios. Eso es necesario. Fíjense los casos que vimos en Corintios. Era la iglesia. La iglesia debía sentir vergüenza por no conocer la doctrina. Se arrepintieron y debieron buscar a Dios y entrar en el camino del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para impedir que el pecado y la falsa doctrina entraran a la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia en Cristo. Pero los incrédulos, como dice aquí Jeremías, esos no se arrepentirán nunca. Y al final
Como dice el texto, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Qué le espera a alguien que nunca ha conocido el Evangelio y jamás se ha avergonzado de sus pecados y jamás se ha avergonzado del mal que ha hecho? La muerte. Que él espera a un creyente que por alguna razón pecó o ver pecado y no se avergonzó y no se arrepintió, pues la exhortación de Dios, la disciplina de Dios, el arrepentimiento y la corrección de la situación. Eso es lo normal. Pero si decimos que somos creyentes y nos mantenemos en conductas permanentes de pecado y de no corrección de la situación, ya eso es otro síntoma que me está indicando que aparentamos ser creyentes, pero en el fondo no somos. Y si es así, vendrá la muerte eterna. Pablo es claro en eso y el evangelista Lucas nos va a enseñar eso. A los que tienen lo terrenal como su gloria y eso no les avergüenza, a esos Dios les dirá, no sé quiénes son, apártense de mí, hacedores de maldad. A los que tienen a Cristo como su gloria, cometen errores, se avergüenzan, se arrepienten y buscan, a esos Cristo les dirá, vengan benditos de mi Padre. ¿En dónde estamos ubicados? Y al final termina Lucas, os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto sencillamente nos está mostrando cómo el mismo Señor, por su palabra y por su espíritu, iba a mover la iglesia y cómo ésta se desarrollaría en ese tiempo de un modo extraordinario. El reino se haría mucho más efectivo y crecería mucho más rápido luego que Jesús muriera y resucitara y viniera el Espíritu Santo. Y muchos de los que estaban ahí vieron eso. Vieron cómo Jesús murió, resucitó, envió su Espíritu y el reino se expandió. Ellos fueron testigos del reino, de su poderosa venida con poder en el Espíritu Santo, luego de la gloriosa resurrección de Cristo. Dio al Espíritu, el reino se expande y lo vieron. Y se sigue viendo hasta el final de los tiempos. Así que era como para que ellos tuvieran evidencia de lo que Jesús estaba diciéndoles. Mi reino crecerá, mi reino se expandirá y ustedes serán testigos de esa verdad. Y así fue. Ahora, ¿con quiénes se iba a expandir el reino? Con los que nunca sienten vergüenza de Cristo, con los que no sienten vergüenza del Evangelio, con los que no sienten vergüenza de la palabra de Dios, con los que no sienten vergüenza de ser cristianos. Y ojalá que eso sea también para nosotros hoy. ¿Por qué sentir vergüenza por Cristo, por su Evangelio? Si son Cristo y su palabra los que nos han dado a nosotros la vida verdadera, la paz verdadera, el gozo verdadero, la esperanza verdadera.
Sería, como dije al comienzo, ilógico. Y que el Señor nos ayude a entender estas verdades para que seamos la iglesia sin mancha ni arruga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra tuya. Es cierto que la vergüenza puede llegar a nuestra vida, pero depende de lo que seamos nosotros sinceramente. Esa vergüenza se disipará o no. Si somos tus hijos, la vergüenza nos llevará al arrepentimiento y a asumir una nueva condición de vida. Si no somos tus hijos, la vergüenza permanecerá, pero vendrá la muerte eterna. Que nosotros podamos siempre, Señor, por ser tus hijos, estar atentos para que cuando nos avergoncemos por alguna razón, actuemos de manera efectiva para superarla, para obedecerte y para glorificarte. Gracias, buen Dios, muchas gracias en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, inmediatamente vamos a pasar